Buen día. El día de hoy les presentaremos el aprendizaje según Morris, del capítulo 5. Esta exposición va a ser presentada por Victoria Sosa Álvarez, Kelly Tatiana Cuesta Sánchez, Laura Natalie Barrera Caicedo, María Alejandra Sierra Victoria, María José Moreno Gallego y Mariana López Grajales. El estímulo incondicionado es cualquier estímulo que con anterioridad al tratamiento experimental en cuestión produce una respuesta consistente y medible. Los estímulos incondicionados son los que producen reflejos innatos en un sentido estricto, pero también se pueden utilizar como estímulos incondicionados que producen de modo consistente una respuesta y con anterioridad y con independencia de la situación experimental de la que se trata, aunque la respuesta no sea innata. El estímulo incondicionado debe producir la respuesta de modo consistente, uniformemente y con una cierta intensidad o potencia. El estímulo condicionado es un estímulo que con anterioridad a su apareamiento con el estímulo no produce la respuesta condicionada y por lo tanto es originalmente un estímulo neutro en relación a dichas respuestas. Si se produce de forma refleja originalmente, la respuesta condicionada tiene una intensidad mucho menor y extinguible por la presentación repetida de dicho estímulo. Y la respuesta incondicionada es la respuesta que de modo reflejo, medible y regularmente es producida por el estímulo incondicionado. El mismo estímulo incondicionado produce o evoca la reacción de varios sistemas efectores y por lo tanto las respuestas incondicionadas a un mismo estímulo incondicionado pueden ser varias. Esto obliga a definir con toda claridad la clave que vamos a escoger para definir la respuesta condicionada. Y la respuesta condicionada es la que se aprende y no es exactamente igual a la respuesta incondicionada, sino solo semejante. De ordinario es de medir intensidad que la respuesta incondicionada. La respuesta condicionada es propiamente la respuesta que se provoca por la presentación aislada del estímulo condicionado. Una vez que se ha establecido la conexión entre estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, la respuesta condicionada tiene que ser claramente especificada, defendiéndola como respuesta clave entre todas las respuestas de los sistemas efectores excitados por el estímulo incondicionado. Los seres humanos también aprenden a asociar ciertas imágenes o sonidos con otros estímulos. Por ejemplo, John Watson y Rosalie Rayner condicionaron a un pequeño a temer a las ratas blancas, haciendo un ruido fuerte y atemorizante cada vez que se mostraba al niño una rata. El concepto de contingencia se refiere al valor informativo que el estímulo condicionado proporciona acerca del estímulo incondicionado. Cuando la probabilidad de que el estímulo incondicionado sucede es igual en presencia que en ausencia del estímulo condicionado, no habrá condicionamiento. Si el estímulo condicionado predice la ocurrencia del estímulo incondicionado, se producirá condicionamiento excitatorio. Cuando el estímulo condicionado predice la ausencia del estímulo incondicionado, se producirá condicionamiento inhibitorio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el condicionamiento operante. Entonces, como para introducir el condicionamiento clásico, pues se interesa en la conducta involuntaria que de manera como invariable sigue un evento particular. Pero pues la mayor parte de nuestra conducta no es desencadenada por eventos externos, sino que por voluntarios. Entonces, pues se habla de que el condicionamiento operante son conductas como aprendidas, diseñadas para operar en el ambiente pues cotidiano. Y tiene un fin como de obtener una recompensa o evitar un castigo.
Entonces no son reflejos automáticos causados por estímulos como biológicos importantes, ¿sí? Entonces pues un ejemplo de eso puede ser como cuando los niños aprenden a levantar sus juguetes para evitar un castigo o por tener alguna como recompensa por parte de los padres. Entonces nosotros aprendemos a poner dinero en máquinas, a jalar palancas, a presionar botones, y pues esto puede ser como para obtener refrescos, comida, entretenimiento, la oportunidad de ganar dinero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los elementos del conocimiento operante. Entonces aquí un personaje bien importante es Edward Lee Thorndike, que nació en 1874 y se murió en 1949. Entonces pues fue un psicólogo y un educador estadounidense. Entonces él hizo un estudio muy importante que era usar una jaula de madera para determinar cómo aprenden los gatos. Entonces él colocaba el gato hambriento en la caja con comida en el exterior, donde el gato podía pues verla y olerla. Aquí el experimento está representado en la imagen que podemos ver. Entonces para obtener la comida el gato tenía que averiguar y pues darse por sí mismo cómo abrir la puerta de la jaula. Entonces al principio pues a él le tomaba un largo rato pues descubrir cómo abrirla, pero pues cada vez que se regresaba a la caja y volvía a hacer el mismo procedimiento pues le tomaba menos tiempo. Y pues al pasar del tiempo ya él podía escapar de la caja casi de inmediato, ¿sí? Entonces estos experimentos ilustran dos factores que son como esenciales en el condicionamiento operante. El primero es la respuesta operante, porque el condicionamiento operante ocurre como cuando una respuesta opera en el ambiente para producir consecuencias específicas. Al tocar el pestillo con la pata había una respuesta operante por parte de los gatos que podían abrir la puerta. Ese es el ejemplo. Y el segundo elemento como esencial en los condicionamientos operantes era la consecuencia que sigue después de la conducta. O sea, cuando el gato abría la puerta, obtenía como la libertad o un pedazo de pescado o de comida por escapar de la caja. De manera similar, pues cuando un perro puede obtener una galleta por sentarse, cuando le ordenamos o cosas así. Y cuando un niño puede recibir como un elogio o llamar la atención de alguien o la oportunidad de jugar en la computadora por ayudar, por ejemplo, a limpiar la mesa. Entonces se llaman reforzadores a este tipo de consecuencias que incrementan como la posibilidad de que la conducta operante se repita. En contraste, pues también se llaman estímulos adversos a las consecuencias que disminuyen como la posibilidad de que esto se repita. Entonces, la comprensión de este señor ayudó como a darse cuenta de la importancia del reforzamiento y como cuando se refleja en la ley del efecto. Entonces, la conducta que produce un efecto como un efecto satisfactorio tiene probabilidades de realizarse otra vez, mientras que la negativa, un castigo. Entonces los psicólogos contemporáneos a menudo se refieren al principio como de reforzamiento más que a la ley del efecto. Por ambos términos pues se refieren al mismo fenómeno. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre los tipos de reforzamiento. Entonces los tipos de reforzamientos pueden ser positivos o negativos. Entonces los positivos pueden ser como la comida, la música agradable, agregar algo gratificante a la situación. Y en contraste tenemos los reforzamientos negativos, que sustraen algo como desagradable de una situación, removiendo un estímulo nocivo o desagradable como tal. Bueno, hay que tener muy en cuenta de que tanto el reforzamiento positivo como el negativo dan como resultado pues el aprendizaje de nuevas conductas o el fortalecimiento de conductas ya existentes. Entonces podemos recordar que en las conversaciones como cotidianas nosotros podemos decir que hemos reforzado algo, cuando queremos decir pues que hemos fortalecido. El concepto reforzado es como fortalecido al agregar varias formas como de volver más fuerte algo, ¿sí? Entonces los generales pues envían refuerzos. Esto, por ejemplo,
es un ejemplo, ¿sí? Como para fortalecer una tropa, o bueno, la gente refuerza sus argumentos reuniendo tesis o hipótesis, ¿sí? Entonces, bueno, de igual modo, el condicionamiento operante o todos los reforzamientos, pues sean positivos o negativos, fortalecen la conducta. Ahora hablaremos como del castigo. Entonces, pues hasta ahora nos hemos concentrado en la forma en lo que los reforzadores como tal afectan en la conducta, pero este también puede ser controlado por el castigo. Entonces, para la mayoría de nosotros, como pues aquí ejemplos como la vida cotidiana, recibir una multa por conducir a exceso de velocidad o bueno, por tirar basura, reduce la probabilidad de que volvamos a hacerlo en un futuro. Cuando somos rechazados groseramente cuando pedimos un favor a alguien, pues eso obviamente hace menos probable que nosotros pidamos otra vez o nuevamente un favor a esa persona. Entonces, pues en ambos casos aquí que mencionamos, las repercusiones desagradables pues disminuyen la posibilidad de que repitamos pues la conducta que está mal hecha. Entonces, para que un castigo pues sea efectivo, debe ser impuesto de una manera apropiada. Entonces, ¿qué requisitos pues debe tener un castigo para que sea recibido de buena manera? Entonces, el castigo tiene que ser primero rápido, debe ser suficiente sin llegar a extremos, es decir, pues que tampoco sea cruel. Debe ser seguro y consciente. Entonces, pues si cumplimos esto, la aplicación del castigo puede cambiar la conducta con rapidez, lo que puede ser crucial en algunos casos. Y por último, pues el castigo a menudo puede provocar, obviamente, emociones desagradables que pueden obstaculizar el aprendizaje. Entonces, bueno, el condicionamiento es selectivo. Entonces, como sabemos, pues en cuanto al condicionamiento clásico, pues este ocurre con mayor probabilidad cuando pues hay una correspondencia entre el estímulo y la respuesta. Entonces, pues de manera similar va a ocurrir con el condicionamiento operante, pues con algunas conductas que serán más fáciles de entrenar que otras. Entonces, pues estas conductas que son más fáciles de condicionar, pues pueden ser aquellas en que los animales pues por lo general realizarían en una situación de entrenamiento. Entonces, pues este aprendizaje será más exitoso para pues las respuestas que tienen mayor probabilidad de ocurrir naturalmente en una situación de entrenamiento. Entonces, pues estos casos son notables pues las diferencias entre especies concernientes a qué conductas pueden aprender y pues las circunstancias en que ocurrirá el aprendizaje. Entonces, pues debido a estas se imponen pues importantes limitaciones entre el condicionamiento clásico y el operante. En cuanto a la conducta supersticiosa, pues siempre que hacemos algo seguido pues es debido a un reforzador, ¿sí? Entonces, pues nosotros tenemos a repetir una acción, aunque pues el reforzamiento no se ha producido pues como directamente por lo que hicimos. Entonces, pues por ejemplo, cuando llevamos una joya particular o un par de calcetines, y cuando pues nos sucede algo bueno, entonces pues podemos llegar a que estos factores pues ocasionarían un incidente positivo, lo que llamamos reforzamiento. Entonces, pues también podemos incluso pues desarrollar explicaciones elaboradas para pues una ocurrencia accidental o aleatoria del reforzamiento. En cuanto al desamparo aprendido, pues esta es la incapacidad para evitar o escapar pues de estímulos desagradables, y esto ocurre pues como resultado de la exposición previa a estímulos dolorosos inevitables. Entonces, pues por ejemplo, cuando los niños son criados en una familia abusiva, entonces pues cuando se realiza un castigo que pues no se relaciona con la conducta del niño, entonces se pueden desarrollar sentimientos de impotencia. Incluso pues estos niños cuando son colocados pues en ambientes normales, fuera de su hogar, pues parecen apáticos, pasivos e indiferentes. Bueno, pues también hacen poco esfuerzo por buscar recompensas o evitar alguna incomodidad. En unas investigaciones pues también se ha
empezado a explorar pues, mecanismos neurológicos que pues subyacen de este desamparo aprendido y pues también se ha comenzado pues a desarrollar terapias para ayudar a este tipo de personas. Bueno, pues en cuanto al moldeamiento del cambio conductual por medio de la biorretroalimentación, es cuando el condicionamiento operante se usa para controlar estas funciones biológicas. Comparación entre condicionamiento clásico y operante. Primero, adquisición de la respuesta. Esto se refiere a la primera fase del proceso del aprendizaje en la que la respuesta es seguida por reforzadores. Primero hablaremos del condicionamiento clásico. En él se requiere que el pareamiento sea repetido entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Cada pareamiento se apoya en la experiencia previa del aprendizaje. Y también cada pareamiento del estímulo incondicionado y el estímulo condicionado se denomina un ensayo, mientras que el condicionamiento operante, esta conducta que deseamos enseñar, por lo que no es muy regular, es voluntaria y no es desencadenada de manera inevitable por eventos externos, por lo tanto es mucho más difícil. Esta incrementa la motivación, reducir o eliminar las oportunidades de realizar respuestas irrelevantes y el reforzamiento que puede acelerar la adquisición de la respuesta. La extinción y la recuperación espontánea. La extinción es la disminución de una respuesta condicionada que tiene lugar cuando un estímulo incondicionado no sigue un estímulo condicionado. Y la recuperación espontánea es la reaparición de una respuesta condicionada extinguida tras un periodo de descanso. Entonces, la extinción y la recuperación espontánea entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico es cuando un estímulo incondicionado y un estímulo condicionado no continúan pareados y se elimina la respuesta. Entonces, la recuperación espontánea ocurre cuando la respuesta temporalmente retoma sin ningún entrenamiento adicional. Entonces sale básicamente de la nada, se queda como si fuera un tipo de estímulo en el sujeto. En el condicionamiento operante, la extinción ocurre cuando un reforzamiento es parado y elimina la conducta condicionada, mientras que la recuperación espontánea ocurre cuando la conducta retoma temporalmente sin un entrenamiento adicional. Tercero, generalización y discriminación. Generalización y discriminación. La generalización se da como una extensión del efecto del refuerzo de otros estímulos. Y la discriminación consiste en responder de manera diferente en intensidad o tasa según el estímulo o las características de la situación que se requieran. Entonces, en el condicionamiento clásico, la generalización de estímulos está en el organismo y se aprende a responder con otros estímulos similares, mientras que la discriminación está en el organismo y se aprende a responder solo con un estímulo específico. En el condicionamiento operante, la respuesta generalizada está en el estímulo que generan respuestas similares, mientras que en el estímulo discriminatorio solo una respuesta específica es reforzada en la presencia de un estímulo específico. Bueno, ahora vamos a hablar de los reforzadores secundarios en el condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante pueden actuar de manera coordinada. Específicamente podemos usar los principios del condicionamiento clásico para explicar por qué el aprendizaje operante, sobre todo el aprendizaje operante en los humanos, no se restringe en reforzadores alimenticios y estímulos aversivos dolorosos. Algunos reforzadores como la comida, el agua y el sexo son intrínsecamente gratificantes y por sí mismos se le denominan reforzadores primarios. No se requiere un aprendizaje previo para hacerlos reforzantes. Y otros reforzadores no tienen un valor intrínseco
pero adquieren el valor o un sentido de recompensa mediante su asociación con reforzadores primarios. A esto se les denomina reforzadores secundarios, no porque sean reforzadores primarios, sino porque se les requiere de un aprendizaje o condicionamiento previo para que funcionen como reforzadores. O sea, los reforzadores secundarios requieren de un aprendizaje o un condicionamiento previo. Esta es muy parecida a la manera de los estímulos condicionados. Los reforzadores secundarios adquieren propiedades reforzantes porque han sido asociados con reforzadores primarios. El término de contingencia hace referencia a la existencia de relación entre varios eventos. La contingencia, según la psicología del aprendizaje, en el condicionamiento clásico, entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, se determina a partir de la comparación de dos probabilidades, ya sea la probabilidad que el estímulo incondicionado se dé junto al estímulo condicionado, se simboliza como E y S, o sea, estímulo incondicionado y el estímulo condicionado. La probabilidad de que el estímulo incondicionado se dé en ausencia del estímulo condicionado se simboliza como un estímulo incondicionado, no estímulo condicionado. Si la primera es mayor que la segunda, ya sea el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado, la contingencia será positiva. En caso contrario, será negativa. En el condicionamiento operante, si la respuesta conduce a la aparición de un reforzador, hablamos de contingencia positiva, ya sea reforzamiento positivo y castigo positivo. Mientras que si sirve para eliminarlo, hablemos de contingencia negativa, ya sea esto reforzamiento negativo y un castigo negativo. Este también se puede dividir en varios programas, que puede ser el programa de reforzamiento, que consiste en el condicionamiento operante, que es la regla para determinar cuándo y cómo se entregan los reforzadores. En el programa de intervalo fijo, es un programa de reforzamiento en el cual la respuesta correcta es reforzada después de que este ha ocurrido un periodo fijo desde un último reforzamiento, después de un tiempo determinado. Programa de intervalo variable es el cual la respuesta correcta se refuerza después de que transcurren periodos variables desde el último reforzamiento. Son tiempos más variados. En programa de razón fija es el cual la respuesta se refuerza después de un número fijo de respuestas correctas, después de un determinado número de respuestas correctas. Y en el programa de razón variable es que debe ocurrir un número variable de respuestas correctas antes de que se represente el reforzamiento. Bueno, en la recapitulación, este consiste pues en el condicionamiento clásico y en el operante. Se concentran en la construcción de asociados entre estímulos y respuestas. Ambos están sujetos a la extinción y la recuperación espontánea, así como a la generalización y la discriminación, como mi compañera habla más adelante. La diferencia principal entre ambos es que el condicionamiento clásico es el aprendizaje pasivo y la conducta deseada por lo regular es involuntario, mientras que en el condicionamiento operante el aprendizaje el aprendiz es activo y la conducta deseada por lo general es voluntaria. Pero sin embargo, algunos psicólogos minimizan esas diferencias, sugiriendo que el condicionamiento clásico y el operante son simplemente dos formas diferentes de producir el mismo tipo de aprendizaje. El aprendizaje cognitivo Morris lo caracterizó como que este es un aprendizaje que no está ligado a la experiencia inmediata por estímulos y reforzadores.
También que este aprendizaje depende de procesos mentales que no son directamente observables, lo cual quiere decir que el aprendizaje cognitivo es el proceso a través del cual la información atraviesa el sistema cognitivo, es decir, que aquí el individuo va a razonar, va a procesar la información y va a generar una respuesta. El aprendizaje cognitivo tiene o cuenta con unas subdivisiones, que entre estas está lo que es el aprendizaje latente y los mapas cognitivos, que el científico Tolman hizo varias investigaciones y lo definió como que este aprendizaje se almacena como una imagen o un mapa cognitivo y pues cuando llegue el momento apropiado el aprendiz lo pone en práctica, lo cual quiere decir que básicamente este aprendizaje se adquiere en un nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que no se ofrezca un incentivo para manifestarlo. También tenemos lo que es el INSI y disposición para aprender. El INSI es el aprendizaje que ocurre rápidamente como resultado de comprender todos los elementos de un problema. Y la disposición para aprender va muy a juego con el INSI, ya que esta es la habilidad para adquirir cada vez una mayor competencia en la solución de problemas a medida de que se resuelven más problemas. Tenemos el aprendizaje por observación, que es aquí cuando el individuo va a prestar atención a lo que hace un modelo, va a recordar lo que hizo el modelo y lo va a convertir en una acción de lo que aprendió. El aprendizaje cognitivo en animales. Bueno, los animales pueden ser sometidos a condiciones clásicas. También en los animales es posible enseñarles a realizar patrones totales de conductas operantes, y estos son capaces de mostrar el aprendizaje latente. Allí es cuando se ve reflejado. Todas estas evidencias apoyan el argumento de que los animales usan el procesamiento cognitivo para su aprendizaje.